Lo bueno, lo malo y lo feo de mi viaje a Venezuela en diciembre de 2023. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer, feliz año, feliz 2024, espero que todo les vaya maravilloso. Les habla Ana Ramos, broker independiente con The Lumen Team, transmitiendo en vivo desde Ávila Radio Online y mi canal de YouTube, Ana Ramos Realtor. Y hoy vamos a conversar un poco sobre, bueno, mi viaje a Venezuela. Un poco los pongo en contexto para aquellos que no hayan visto antes mis redes sociales. Yo, por favor, les agradezco que estén pendientes. Aquí las tienen para que nos sigan a mí y a la radio online. No se pierdan el contenido, que es una maravilla. Yo en esta oportunidad tengo 21 años viviendo en Estados Unidos. Me vine en febrero del 2003. Fue una decisión muy difícil, muy compleja para nosotros como familia, decidir salir de Venezuela. Y quiero poner un poco en contexto, como les dije, porque ha habido mucha controversia y muchos comentarios cruzados desde que empecé a postear en mis redes sociales que iba a viajar a Venezuela o que estaba en Venezuela, y tenemos opiniones diferentes y cada situación es diferente, pero quiero exponerles un poco la mía para que entiendan mi punto de vista y de dónde vienen mis comentarios y mis apreciaciones en este viaje que hice. Yo, como saben muchos de ustedes, si no saben, se los cuento, además de ser realtor y tener mi empresa de bienes raíces de hace más de 18 años, soy periodista. Y cuando vivía en Venezuela, trabajaba con ciertas áreas de periodismo, además de, bueno, trabajaba con la empresa privada. Cuando nosotros en el 2002, todavía que fue un año muy turbulento en Venezuela, era un año de mucha radicalización, era un año donde había mucha agresividad, donde había mucho resentimiento, donde la inseguridad era terrible. Y de nuevo, yo estoy hablando del año 2002-2003, cuando yo me vine. Después de eso, Venezuela ha pasado por muchas etapas, unas peores, unas mejores, pero bueno, los expongo lo que yo sé, donde yo estaba. Entonces, en el 2003 era muy difícil mantener una vida normal en Venezuela, por una parte, en 2002, porque yo me fui a principios del 2003. Entonces, en el 2002 la inseguridad era terrible, uno no podía salir en el carro y dejarlo estacionado en cualquier parte. De noche no era seguro estar en la calle, de hecho muchas veces yo tenía discusiones con mi esposo porque me decía, tienes que llegar temprano a la casa. Y yo decía, pero ¿y entonces? Y resulta que era una cuestión de inseguridad, pero al final esas eran situaciones que, por mucho que la apreciación de cada quien es individual, pero eso afectaba de alguna manera nuestra dinámica de relación de todos los días. Yo trabajaba con algunos medios, trabajaba con Fundraise también, que es una organización que existió en Venezuela, muy querida, muy recordada, que tuvo su final alrededor del año 2010, 2012, donde fue cerrado permanentemente, pero en ese momento, bueno, trabajábamos los dos para eso, y la situación era muy difícil. Se habían metido en mi casa varias veces, habían robado cosas muy específicas, sufrimos amenazas, sufrimos una persecución, tuvimos que poner denuncias en la policía. Era una situación muy difícil. Además, en las calles, sobre todo esto se hizo mucho más marcado hacia finales del 2002, cuando se inició un paro general en Venezuela que derivó en muchísimas cosas y muy desagradables, donde hubo muchos muertos, donde hubo situaciones muy tristes y muy tensas. Entonces uno iba por la calle y, como les digo, yo cuento lo que yo viví en Venezuela. Yo vivía en los Palos Grandes y obviamente la Plaza Altamira se había vuelto un ícono. Habíamos tenido infinidad de marchas, también tuvimos infinidad de muertes donde colegas muy queridos, periodistas, fotógrafos, fallecieron, donde estudiantes fallecieron, donde gente hubo, y había mucho resentimiento en la calle, había una radicalización de bandos, por decirlo de alguna manera. Los íconos del régimen en Venezuela estaban eran muy vívidos y eran
los círculos bolivarianos estaban por todas partes, todo era rojo, había un presidente muy agresivo y la misma agresividad y la misma radicalización la tenía la oposición. Entonces había un ambiente muy difícil. Nosotros, por una oportunidad que se nos presentó, pues terminamos saliendo de Venezuela en el año 2003 y desde entonces, en el 2004 tuvimos que volver una vez para finiquitar unos papeles que teníamos pendientes y después de eso no volvimos. En el 2004 estuvimos 7 días, 8 días estuvimos en Venezuela y era una situación tan difícil que uno no podía ni pararse en el cajero con el coche. En ese momento mi hija menor tenía 8 meses y yo iba a sacar algo de dinero del cajero y la persona que estaba conmigo acompañándonos, me teníamos que firmar los documentos y yo tenía que pagar unas estampillas, unas cosas y no cargaba efectivo conmigo. Y la persona que estaba con nosotros, la voz, me decía, ya, yo te pido a la niña el coche para que tú saques el dinero y sácalo escondido. O sea, era una situación realmente tensa, de mucha tensión y de mucho miedo, si lo quieren ver así. Era común ver a los motorizados en los círculos bolivarianos por todas partes, te amedrentaban. Y bueno, había por otra parte una oposición sumamente resentida y con todo el dolor del mundo y con toda la razón del mundo, porque habíamos visto cómo nos mataban a la gente, cómo tomaban acciones, era terrible. Entonces, en el 2004 eso todavía estaba así. Y nosotros después volvimos a Estados Unidos. Mi proceso migratorio fue un proceso largo, complejo, que pasó por muchas etapas. Finalmente, yo tuve una situación de asilo por muchos años y después del asilo tuve la oportunidad de procesar mi residencia y después de eso la ciudadanía. Pero con esa imagen que nosotros teníamos del 2003, 2004, pues nosotros, fue lo que se nos quedó grabado en la cabeza. Y esa es la imagen que yo tenía de Venezuela. A medida que fueron pasando los años, fueron pasando muchas cosas en Venezuela. Hubo años muy duros del 2014 al 2017, donde la situación se puso aún más difícil, aún más compleja. Situaciones de escasez que nosotros en el 2003 no vivimos. Escasez de comida, escasez de medicinas, escasez de servicios, escasez de muchas cosas. Hubo muchos más muertos, lamentablemente, de nuestros jóvenes estudiantes y de mucha otra gente. Ha habido presos políticos, ha habido persecuciones, ha habido tantas cosas que han venido pasando, no solamente a nivel nacional, que son tangibles para nosotros los venezolanos, sino además a nivel internacional sucedieron muchas cosas. Pasamos de un país de estar quizás en el anonimato internacional a que nuestra situación por circunstancias y por exposición internacional se hicieron públicas, comenzaron procesos internacionales, pero han sido estos 21 años. Venezuela ha pasado por muchísimas situaciones, muchísimas cosas que nos han cambiado mucho la perspectiva, la forma de ser. Mucha gente ha migrado por diferentes razones, por diferentes medios. Comenzamos probablemente por ser balseros del aire, como en algún momento nos llamaban, donde los venezolanos salíamos en avión, porque bien teníamos una visa de turista o porque se nos había dado una visa de trabajo. Normalmente llegábamos a la Florida, que es el destino por excelencia, nuestro primer puerto, y de ahí, bueno, poco a poco uno iba haciendo las cosas. En fin, eso era un poco la situación en el 2003, cuando yo salí de Venezuela. Tomamos la decisión de volver a Venezuela, entre otras cosas, bueno, porque queríamos terminar de resolver el proceso de los documentos de nuestros hijos, que tuvieran su cédula de identidad, que es nuestra identificación nacional, y ese documento solo lo podemos obtener en Venezuela. Los venezolanos no podemos tramitar el documento de identidad nacional, que sería el equivalente al DNI en México o en España, nuestro documento de identificación. Y eso, como es un documento nacional, no se puede hacer a través
de un consulado o una embajada fuera de Venezuela. Por otra parte, nosotros los venezolanos, debido a la situación que hay, a las sanciones que hay, no existe en Estados Unidos, por lo menos, una embajada de Venezuela en Estados Unidos. Entonces, los venezolanos que vivimos en Estados Unidos tenemos que buscar otros destinos. El más cercano puede ser Canadá o México, dependiendo de dónde vive usted en Estados Unidos, para poder hacer nuestros trámites. Nosotros logramos, mi esposo y yo, que sí teníamos pasaporte antes, obviamente, y mis hijos también, logramos hacer la renovación de nuestro pasaporte en México. Yo tengo que decir que eso lo hicimos en el 2023. Fue un proceso muy sencillo de seguir. La plataforma del SAIME funcionó bien. Nosotros hicimos nuestra cita, llevamos nuestra lista de documentos. Por supuesto, uno preparado lleva lo que le piden y lo que no le piden y lo que no se le puede ocurrir y lo que no se te ocurra también te lo llevas. Pero fue un proceso donde nosotros pudimos hacer nuestra cita, llegamos a la embajada, a la hora que nos tocaba la cita, esa hora nos atendieron, la gente fue muy amable, no tengo absolutamente nada que decir al respecto, más que agradecerles que el proceso haya sido fluido, y al mes y medio ya teníamos nuestro pasaporte, con lo cual podemos viajar a Venezuela. ¿Cómo conseguí Venezuela? Hay una frase que en estas redes sociales me lo han dicho mucho, y hay una frase que surgió que dice que Venezuela se arregló. Venezuela no se ha arreglado nada. No se ha arreglado. ¿Qué ha pasado? Les explico un poco mi percepción. Venezuela está, lamentablemente, yo estuve en Caracas, sé que la situación en el interior del país no es igual que en Caracas, sé que la situación en el interior del país es precaria, sé que tienen muchísimas necesidades, sé que Caracas es una burbuja, si lo quieren llamar, y este tema burbuja, más adelante les voy a decir, pero es que no, esta palabra burbuja no estoy segura todavía de cómo analizarla e interpretarla. Pero sí, Caracas está, como siempre, la capital ha sido un sitio donde se nota menos lo que está sucediendo o lo que atañe o lo que acontece en el resto del país. Obviamente hay algunos estados, como el estado Táchira o el estado Zulia o el estado Mérida, todo lo que son los Andes y el occidente del país, que ha sufrido muchísimo, así como el sur hacia Bolívar, donde han sufrido, donde están las empresas básicas, donde están nuestras reservas de petróleo, y han sufrido muchísimo, pues, por situaciones que tienen que ver con el gobierno y la relación con los estados y los gobernadores y la población. Mis respetos siempre para mis andinos y para mis maracuchos, por siempre estar al pie del cañón y siempre estar ahí, siempre. Yo me quedaba impresionada de cuántos maracuchos hay en Estados Unidos, no me lo imaginé jamás. Gente muy trabajadora como somos los venezolanos, y me encanta que estén aquí representando bien a Venezuela. En fin, como les decía, Venezuela para mí no se ha arreglado. Hay unas circunstancias que abrieron una ventana para que nosotros pudiéramos ir y tratar de resolver los documentos que todavía estamos procesando para mis hijos. La infraestructura de lo que yo vi en Caracas, los edificios, no ha habido mantenimiento, las casas, los carros son de 20 años, el carro más nuevo, que sí se ven carros nuevos, bueno, sí se ven carros nuevos, y decía mi esposo que realmente la burbuja no es de la gente que vive ahí, sino de esa gente que por alguna razón, por las sanciones internacionales, por la incapacidad de meter el dinero de una manera legal en el sistema financiero en curso, de introducirlo, porque no pueden sacar el capital fuera de Venezuela por algunas sanciones, entonces ha habido, y por otras personas que definitivamente decidieron y se dieron cuenta de que esa es la situación país y decidieron invertir y seguir adelante en la vida en Venezuela, pues tú ves que existen cosas de mucho dinero, inversiones puntuales, pero esas inversiones son bodegones, comercio, restaurantes, ese tipo de cosas uno las ve en la calle, que hay sitios donde sí hay restaurantes muy bonitos, donde ha habido un capital importante invertido, hay tiendas donde hay capitales muy importantes, pero que no
son acordes con, que no están de acuerdo con la situación país. Porque en un país donde un maestro gana $13 al mes y una comida en un restaurante cuesta $50 por persona, no puede estar bien. Eso no puede ser. Que la gente tiene la capacidad de pagar, me conseguí, eso fue otra cosa, me conseguí una economía totalmente dolarizada. En poquísimos sitios, incluyendo el centro de Caracas, donde digamos que está el grueso de nuestra población humilde, trabajadora, digamos de los que no son los que viven en el este, sino que viven en nuestras barriadas o que viven en el centro o en las zonas más populares, esa gente todavía, incluso esa gente, esa porción de la población, está pagando en dólares. Todo es en dólares. Muy raro que te den unos bolívares. Todo el mundo trabaja en dólares y trabaja en dólares. Una cosa muy curiosa, si tus dólares no están perfectos, limpiecitos, no te los aceptan. No entiendo todavía muy bien por qué, porque nadie me lo pudo explicar. Me deja de decir, no, es que no me los aceptan, no, es que no puedo, no, es que no sé, pero nadie me logró explicar por qué no aceptaban unos dólares porque estén medio sucios o que tengan un rotico o que estén doblados. En fin, pero el hecho es que todo el mundo se maneja en dólares. Eh, ¿Qué vi Caracas? La vi limpia, sí, sí la vi limpia, pero las calles destruidas, ahí no hay infraestructura. Las mismas calles, avenidas, puentes que había hace 21 años son exactamente los mismos que está hoy en día. Y todo está parapeteado, todo está como puesto, tú sabes, como que medio funciona. Hay mucho menos tráfico, pero hay menos carros también. Y hay menos carros porque sencillamente no hay repuestos o porque te cuesta la gasolina. Otra cosa que nos llamó la atención es que la gente ya no va, maneja rápido en las calles. Y no manejan rápido, todo el mundo va, pero todo el mundo está como relajado. Entonces, se te mete a alguien, tú no peleas, se te mete en juego, no hay rollo, todo el mundo anda relajado. La atención en los sitios, en los entes gubernamentales fue, por lo menos en mi experiencia, fue muy amable. La gente que nos atendió cuando fuimos nosotros, mi esposo y yo, a renovar la cédula, nos atendieron muy bien. No vi ninguno de esos símbolos propios de la exaltación del chavismo que había antes. Cuando yo me fui, todo el mundo estaba vestido de rojo, rojito. Ahorita no, la gente es normal, trabaja, va a su trabajo, están ahí, te atienden bien, como es el venezolano. ¿Qué me encantó? ¿Qué vi diferente? Esa agresividad que yo vi en el 2003, cuando yo me fui, ese resentimiento de que estás conmigo o estás contra mí, eso no lo vi ahorita. Yo no sé si eso es que la gente se acostumbró. Algunos compañeros y algunas personas me dicen, bueno, es que estás como cuando estabas es como los cubanos, que ya se acostumbraron. A lo mejor sí, no lo sé, pasé muy poco tiempo, no puedo opinar al respecto, pero sí les puedo decir que esa voluntad y esa intención y ese cariño de la gente y de lo que yo vi en Venezuela, eso me encantó. Todo el mundo era súper, súper amable. ¿Qué sentí después de estar en mi tierra después de tantos años? Es indescriptible. Es una emoción, bueno, se me erizan los pelos. Llegar, cuando yo escuché ese avión que decía bienvenidos al aeropuerto internacional Simón Bolívar y bienvenidos a Caracas, Venezuela, de verdad no tiene precio. Ese calor humano del venezolano está ahí, esa amabilidad. Es que yo creo que lo que más disfruté fue esa gente tan amable, esa gente que todo el mundo una sonrisa, todo el mundo te ayuda, todo el mundo está, no importa con quién estés conversando, todo el mundo tiene eso y me parece que ojalá y deseo con todo mi corazón que eso de verdad se mantenga, porque si en algún momento nosotros tenemos la oportunidad de salir del régimen que estamos y de cambiar nuestra condición como ciudadanos, va a ser gracias a eso, a esa resiliencia y a esa intención y esa voluntad de ayudarnos entre todos que yo vi allá. La gente pasa, uno le da paso, la gente es amable, la gente ya no está con esa agresividad, eso no importa, ya no hablan de colores, de partidos políticos, de cosas, no, ya no lo ven así. Como les digo, yo no sé el por qué, no lo puedo decir porque no vivo allá, pero me encantó la resiliencia del venezolano, me encantó esa fe y esa voluntad de agarrar y esa alegría que se siente. Me dirán, ¿puede ser alegría artístico? No lo sé, pero me encantó ver eso, me encantó ver cómo la gente genuinamente quiere saber cómo estás, cómo te fue, qué has hecho, qué no has hecho, y vivir la vida al ritmo que les corresponde o al ritmo que les ha tocado. Esa parte me pareció fascinante y me gustó.
Lamento mucho que nuestra infraestructura esté como esté. De nuevo, yo no creo que el país se arregló, pero fue una época muy linda. Caracas siempre está muy bonita en diciembre. Para nosotros los venezolanos las Navidades es una época de mucho goce, de mucho disfrute, de mucho cariño. Y bueno, eso de verdad que nos encantó, lo vimos, lo sentimos, el cariño. ¿Qué les puedo decir de la comida? Vas a una arepera, no importa la hora que es, uy, comimos divino, un pollo en brasa, riquísimo en una pollera, la comida china que nosotros hacemos en Venezuela, que todo el mundo tiene su comida china típica de su país, pero eso me encantó, un pescado frito, unas ostras, que bueno, de paso terminé 3 días hospitalizada en una clínica por un atracón de ostras que me comí, y eso sí les voy a decir, en la clínica, estuve en una muy buena clínica privada que nos atendieron, el calor de los médicos y las enfermeras asegurándose, viniendo a pasarte la manito, a decirte que todo va a estar bien. ¿Qué me preocupó de la clínica donde estuve? Que vinieron a tomarme la vía y esas enfermeras están trabajando sin guantes. Ahí, tú sabes, eso, yo no sé, eso en Venezuela no pasaba, eso son unas mínimas cuestiones, sobre todo después del COVID, después del SIDA, cuando comenzaron a usarse los guantes para evitar cualquier contagio o cualquier infección, tanto del paciente como para la enfermera, como la enfermera o los médicos para el paciente. Eso no lo vi, me llamó mucho la atención, eso no está bien, hay que mejorarlo. Que nos atendieron de maravilla, muy alto el costo de la clínica, gracias a Dios nosotros teníamos un seguro internacional, pero ese tipo de cosas sí son contrastes importantes que sentimos en, en cuando estuvo en esos días. Conocimos restaurantes muy lindos. La otra cosa que me pareció que nos llamó mucho la atención es, les decía, yo en el 2003 cuando salí de Venezuela, uno no podía estar fuera, uno no podía estar en la calle tarde, en la noche. Entonces, ¿me sentí insegura? No, no me sentí insegura en ningún momento. Mis hijos, que para mí es la primera vez que estaban en Venezuela, salieron de parranda todas las noches, 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana, y ahí no pasaba nada. Los raquetearon una noche, los paró la policía. Tuvieron esa experiencia 360, pero no, los raquetearon, pero no los martillaron, no les pidieron dinero. Todo estaba en orden, gracias a Dios no pasó de ser un susto y una historia. Y de paso les adelanto que en algún momento los voy a tener en el programa porque quiero que ellos expresen su punto de vista, porque el mío es muy distinto al de ellos, y creo que de esa manera también podemos ver a esa audiencia de gente joven que está ahí, les están mandando. Pero no me sentí insegura, podíamos estar en la calle a la hora que fuera, hay muy pocos carros, la policía está en la calle. Una cosa que me llamó la atención, vimos algunas alcabalas y algunos puestos policiales en plena autopista, eso no lo entendí. Que como siempre generan más tráfico de lo que ayudan, pero bueno, ahí estaban, no tuvimos problema. En ese sentido, no me sentí insegura, me encantó poder haber vivido y estado en diferentes sitios sin problema alguno. Como les digo, cuando yo estaba en Venezuela en el 2003, uno no dejaba un carro parado afuera en la calle. Aquí nos cansamos de ver carros parados en la calle a cualquier hora y ya no había quien se los robara. ¿El por qué? Bueno, hay muchas versiones. Ahí dicen que hubo una limpieza de gente, dicen que todos los ladrones se fueron de Venezuela. Puede ser, lamentablemente hemos visto muchas noticias y muchos casos donde lamentablemente hay algunos compatriotas nuestros, querramos o no, que no han sido los mejores. Ustedes vieron mi programa con mi compañera y amiga Rona Rísquez, que publicó su libro sobre el Tren de Aragua, y hemos visto cómo el Tren de Aragua fue haciendo y percolando y fundando y extendiendo sus raíces a lo largo de Latinoamérica, donde están pasando cosas muy difíciles. Y por otra parte, también los hemos visto que incluso aquí en Estados Unidos, ¿qué nota diferente? Primero, la gente, la actitud, la actitud ante la vida de la gente la noté totalmente diferente. Fue una actitud de donde cuando yo salí en el 2003, que era turbia, era gris, era agresiva, era resentida, eso no lo vi ahora. No digo con esto que la gente está feliz y contenta con lo que tienen ahora, no están. Y se quejan y sobre todo cuando uno ve lo que cuesta la vida en Venezuela y uno se pregunta, ¿cómo hace la gente para vivir? Eso no lo entiendo. Mis respetos, mis felicitaciones y me quito el sombrero, de verdad que sí, por ver
cómo el venezolano de a pie, de todos los días, resuelve. No sé cómo, porque de verdad no lo sé, pero mi respeto de cómo hacen para sobrevivir, para mandar a los hijos a la escuela, para vestirlos, para darles de comer, para conseguir gasolina y poder llenar los carros de gasolina. Esa es la otra cosa, ¿no? Y nosotros fuimos a bombas internacionales. La gasolina cuesta más o menos lo que cuesta aquí en Estados Unidos. Y bueno, sí, nosotros ganamos en dólares y pudimos ir y echar gasolina con plata, pero la gente no es que echa $20, $30, lo que puedes. Las colas para las gasolinas subsidiadas, porque hay dos tipos de bombas de gasolina, eso sí eran kilómetros y kilómetros de gente haciendo cola para poner gasolina. En cuanto que aquí me preguntan que cómo tomaron los venezolanos lo que pasó con Alex Saab. Hubo gente que se sintió lo que nosotros conversamos, porque conversamos con todos los taxistas, con toda la gente con la que pudimos, le preguntábamos qué pensaban, qué sentían, qué iban. ¿Qué sentí yo de la gente? La gente ya no tiene, por lo menos lo que yo vi, esa idealización que tenían ante el régimen chavista que se sentó en Venezuela. Contra esta gente lo ven todavía, lo ven sencillamente como un gobierno más, como veían a los adecos, a los copellanos. Eso de alguna manera a mí me alegró, porque con el ya no estar idealizado, se dan cuenta de que no ha habido un cambio real, de que la realidad de nuestros venezolanos es muy diferente, muy dura, cuando la gente no tiene agua, cuando la gente no tiene luz, cuando la gente no tiene comida, porque así como les digo que vi gente también que podía ir al mercado y comprar unas cosas, también vi gente sacando comida de la calle en la basura. Eso, por eso les digo, Venezuela no se arregló, es sencillamente que existe una situación en este momento que de alguna manera ha hecho que fluyan las divisas, que fluyan los dólares y que de alguna manera todo ese dinero, bien habido o mal habido, que no ha podido ser sacado del país, ha tenido que ser reinvertido en el país. ¿Le voy a agradecer a la gente, a esa gente que ha tenido dinero mal habido que lo reinvierta en el país? No, no se lo voy a agradecer. Es lo menos que pueden hacer y pues ese dinero no les corresponde a ustedes, les corresponde al pueblo venezolano. Pero en cuanto a Alex Saab, yo vi mezcla de versiones. Había gente que estaba muy frustrada porque habían devuelto a Alex Saab a Venezuela. Mi opinión particular, yo creo que cuando el gobierno de Estados Unidos liberó o intercambió a Alex Saab como parte supuestamente de este bendito acuerdo o como parte de intercambio por los ciudadanos americanos que estaban presos en Venezuela. Yo no creo que Alex Saab haya estado aquí y que el gobierno americano no haya podido sacar la información que haya necesitado sacar y buscar lo que haya tenido que conversar. Entonces, mi comentario muy personal, quizás como periodista, como venezolana, es confiemos en nosotros, no importa, dejemos de lado a un Alex Saab o dónde está Tarek El-Aissami, dónde está fulano, dónde está pensando, olvidémonos de eso. Yo los invito a que aprovechen y que se junten y que aprovechen y usen esa resiliencia que les he visto y que vi en Venezuela, esas ganas de trabajar, no importa lo que sea, y de resolver. Aprovechemos eso para ser mejores ciudadanos. Yo siempre se los he dicho, como decía Miguel Ángel Landa, haga bien y no mire a quién. Es que si usted hace las cosas bien hechas y usted empieza por casa a enseñarle a sus hijos que la basura no se bota en el piso, que la basura se bota en la papelera, que uno va y hace su trabajo bien hecho y no se va a aprovechar de la gente o de la palanca que tiene para hacer las cosas. Vaya y aproveche y hágalo. Ponga su granito de arena, porque su voto y su acción cuentan tanto como en la persona al lado o la persona que está sentada en la silla Miraflores en este momento. No estoy segura, yo creo que vi a un pueblo, como les digo, yo hablé con todo el que se me pasó por enfrente. Mi impresión es que creen y entienden, como ya no hay una idealización a ese fenómeno que había en el 2003 de un gobierno regido por Chávez, yo creo que la gente tiene de alguna manera esperanza y creen en el poder que puedan tener en el voto si la situación se da. Muy escépticos y muy claros en que no todo lo que pasa en Venezuela y todo lo que se ve es que las elecciones, que Venezuela no ha cambiado, que Venezuela no se arregló y que hay muchas cosas que podemos hacer, pero también creo que se han dado cuenta que hay un poder del voto y que hay un poder de que podemos hacer cambiar las cosas. Ojalá que eso lo sigamos haciendo, que fue para mí una de las cosas más hermosas y que más disfruté y se los recomiendo. Vayan a Canaima. Nosotros tuvimos la oportunidad de pasar en Canaima unos días
y es sencillamente espectacular. Yo sé que no está en el presupuesto de todo el mundo, yo sé que no es algo que se pueda hacer en todos los días, pero poder disfrutar la belleza natural que ofrece Venezuela, para mí no tiene precio. Los que me han conocido y los que más o menos me han seguido saben cómo ha sido nuestro amor y nuestra pasión por conocer Venezuela, que la hemos tenido la gran oportunidad y la gran dicha de conocerla de norte a sur, de este a oeste, completica, y que hemos podido tener la oportunidad de conocer sitios y llegar con los carros a sitios donde nadie llegaba, mucho antes de que existieran todas esas modas de los carros y esa fiebre de los carros arreglados. Canaima fue una experiencia espectacular. No tengo más que agradecerle a la gente de Huaculoch la maravilla de proyecto que tienen. Me quito el sombrero con la gente de Canaima, con todas las 14 posadas que están en ese momento operando en Canaima, como con las uñas. Y a pesar de la situación país, esa gente ha salido adelante, ha podido lograr lo que han logrado. Esa gente no recibe todo recibe por avión, desde un carro hasta la comida, hasta el pan que no se come. Es increíble la resiliencia. La comunidad, hay un sistema, hay una orquesta que es parte del sistema. Yo les recomiendo de verdad que sí vayan, porque cuando uno oye aquella belleza de niños indígenas tocando en plena selva, un cello, un violín, elementos del cuatro, la guitarra, cantando, la coral, es algo de verdad que no tengo cómo explicarles y que no me canso de recomendarle que si en algún momento usted tiene la oportunidad de ir a Canaima, no la pierda. No la pierda porque es una belleza, es una maravilla. Total, fueron muchas experiencias, ya verán en mis redes sociales cómo voy poniendo los cortos de aquí y de allá, que se me come una arepa, que me come una cachapa, que estuvimos por acá, que estuvimos en Canaima. El Salto Ángel nos regaló la gran bendición de estar despejado todo el tiempo y de poderlo ver, disfrutarlo, agarrar esas aguas heladas, por cierto, y poder, tú sabes, darnos un baño de energía y disfrutar eso muchísimo. Pero al final, mi balance en Venezuela, estoy muy orgullosa de los habitantes de mi país, de la gente que cada día sale a trabajar, sale a buscar su sustento y que independientemente de las circunstancias que tienen alrededor de ellos, resuelven, viven, son felices y siguen adelante. Para ustedes, todito, 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 mi cariño, mis respetos, mi admiración, y de verdad que deseo que esa alegría y esa resiliencia, que fue lo que más me gustó de mi viaje a Venezuela, sea el elemento que siempre, el motor que siempre los empuje a ser mejores ciudadanos, y que nosotros siempre vamos a poder tener el control y el poder de elegir a los gobernantes que nos merecemos. Seguimos en contacto. Un abrazo grande. Como siempre les digo, haga bien y no mira a quién, que eso es gratis, y nos vemos en una próxima entrega.